Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos estudiado. Nuestro texto de hoy. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Qué hermoso es confiar en aquel que ha vencido el mundo, porque en él vamos a encontrar la paz que necesitamos. Busquemos en Dios la paz, Él nos va a dar. Que el Señor les bendiga en el día de hoy y comenzamos con nuestra clase. Vamos a trabajar en la página 97. Vamos a leer este texto. Ustedes van a estar leyendo y yo les voy a explicar. Dice mi abuela. Mi abuela hace portillú, es comida, hace comida riquísima. Dice que tiene una cocina bien grande y muy linda. También dice que ella tenía flores de distintas clases. Y esta señora muy buena dice que le va a hacer una comida riquísima. De esto trata el texto. Van a ustedes practicar la lectura en guaraní. Vamos a hacer el trabajo. Extraigo del texto palabras con J y vamos a ver. Yarui, Oyapo, portillú. Yarui abuela, Oyapo hace, portillú comida. Escribo en el tiempo que esté estas oraciones. She yarui, Oyapo, portillú. Mi abuela hace comida. ¿En qué tiempo está? Ahora hagan guaitepe, que es presente. Y corapupe o huerecoacue ubotu. En su patio tenía flores. Ahora volve guaitepe, pretérito. Oyapota, opambae, xereje. Cualquier cosa, muchas cosas va a hacer por mí. Ahora, upe guaitepe, tiempo futuro. Porque acá tenemos, ¿verdad? Ta, que termina el tiempo futuro en ta. Entonces vemos que es futuro. Escribo el personaje principal. Yarui, abuela. Respondo. Baepa oyapo, sheyarui. Sheyarui, oyapo, portillú, jetereiba. Baepa owereko, acue y corapulpe. Y corapulpe owereko acue ubotu upaishawa. ¿Qué tenía en su patio? En su patio tenía flores de distintas clases. Ahora, vamos a hacer un dibujo. Sheyarui oyapo portillú jetereiba. Mi abuela hace comida muy rica. Entonces acá van a dibujar a la abuela realizando o haciendo comida. Que el Señor les bendiga. Chicos, no se olviden usar su tapaboca y lavarse bien las manos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.